Bueno, qué alegría saludar a todos los estudiantes de la Escuela de Consejeros de las Escuelas Bíblicas del Centro Mundial de Avivamiento. Para mí es una bendición muy grande estar contigo en este día y que pues ser parte de esta escuela de consejeros. Sabemos que vas a aprender muchas cosas muy importantes y edificantes para tu vida personal, y también vas a estar preparándote si el llamado que Dios tiene sobre tu vida es para ser un consejero aquí en el avivamiento. Así que oramos al Señor para que este sea un tiempo maravilloso de edificación y de mucha bendición. Y yo quisiera primero pedirte que no olvides tener tu Biblia, ¿sí? Siempre la espada del Espíritu con nosotros, tus notas para que puedas tomar notas de esta sesión, de esta clase. Y sobre todo, tu corazón así de abierto para recibir todas las cosas que el Señor ha preparado para tu vida y para la mía en este día. Así que vamos a orar y vamos a presentar este tiempo delante del Señor. Cierra allí tus ojos. Padre, nosotros te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Venimos, Señor, porque deseamos aprender, conocerte, Señor, entender muchas cosas que tienen que ver con el alma de las personas, con lo que hay en su corazón, con lo que afecta la vida de una persona, Señor, y poder recibir tu instrucción, Padre, para ser instrumentos útiles en tu casa, Señor. Ser instrumentos de bendición en tus manos, Padre Santo. Queremos estar enteramente preparados, Señor, para servirte con excelencia, con integridad, Señor, y en el poder de tu Espíritu Santo, Padre Santo. Hoy, Señor, presentamos este tiempo delante de ti. Te rogamos que bendigas, Señor, cada palabra, cada enseñanza, Señor, sea totalmente basada en tu palabra, Señor. Cada palabra, Señor, sea bendecida por ti, Padre, que penetre en nuestro corazón, que bendiga nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Ahora vamos a adorar al Señor. Hemos aprendido siempre de parte de nuestros pastores la importancia de que la presencia del Señor esté en medio nuestro en cualquier cosa que hagamos en la iglesia. El orar y el poder adorar es un privilegio que tenemos como hijos de Dios, y debemos siempre aprovechar cada instante para pedirle al Espíritu Santo de Dios que venga sobre nosotros, que nos visite y que Él establezca su trono en medio nuestro. Así que vamos allí a adorar, vamos a tener este tiempo. Despójate de tus preocupaciones. Deja de pensar en tu trabajo, en la casa, en el colegio, en la universidad, en el estudio, y dispón tu corazón, porque yo sé que el Señor hoy quiere hablarte profundamente, y vamos a aprovechar este tiempo de adoración. Padre, gracias te damos por este tiempo en tu presencia, Señor, mientras te adoramos. Te rogamos que tu gloria descienda sobre cada uno de nosotros. Somos cientos, somos miles, Señor, en lugares donde quizás no sabemos, en horarios que tal vez ni nos imaginamos, pero unidos por ti, amado Espíritu Santo de Dios. Y hoy queremos adorarte, hoy queremos honrarte, hoy queremos bendecirte, Señor, y rogarte que nos acompañes, que nos visites, que nos enseñes. Mientras te adoramos, Señor, permítenos sentir tu gloria en medio nuestro. Gracias, Señor. Límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Borra mis maldades. Borra mis maldades. Purifícame. Mi
Espíritu. Vamos, dile, Señor, lléname. Lléname de ti. Vamos, lléname, Señor. Lléname de tu Espíritu. Lléname de ti, Consolador. Vamos, todo avivamiento, vamos a pedirlo, lléname. Muy bueno, después de este tiempo maravilloso de adoración en la presencia del Señor, ya está uno listo para entrar en materia, así que ya puede uno sentir su presencia. La palabra de Dios dice que donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Y uno puede saber que el Espíritu Santo está cuando hay libertad, cuando hay esa libertad en nuestro espíritu, en nuestro corazón, cuando sentimos la paz de Cristo, allí el Espíritu de Dios está. Así que vamos a empezar y vamos a hablar 3 temas bien importantes de la consejería. Esta es la parte 2 de los objetivos de la consejería, y quizás los temas que vamos a tratar son son vitales y son muy importantes para tratar con una persona que se acerca a consejería. Lo primero es entender que la mayoría de los conflictos que vive una persona tienen que ver con su alma, con su corazón. Son conflictos que nacen y se arraigan desde lo más profundo de su alma. Y son conflictos que a veces no son sencillos de tratar porque están entretejidos con aspectos personales, emocionales, espirituales, con aspectos de creencias, de cómo fueron educados, el tipo de formación, con las relaciones que ha tenido a lo largo de su vida. Entonces, el ser humano es un ser complejo
es un ser que tiene muchas cosas, ¿no? Desde la formación emocional, espiritual, de la formación de valores, de las creencias que tienen en casa, cómo fueron educados por sus padres, quién educó a sus niños, cómo vinieron al mundo, si fueron hijos deseados o no, si fueron el primero o el último o el de la mitad. Todas esas cosas tienen una afectación profunda en la vida de las personas, y a veces cuando se manifiestan situaciones, crisis emocionales, crisis personales, tendemos a ir al problema, a buscar cómo resolver el problema, cuando realmente el problema no está en la consecuencia o en lo que estamos viendo por encima, ¿no? Sino que el problema tiene que ver con algo que está muy profundo. Yo no sé si ustedes conocen los icebergs. Los icebergs son masas de hielo, son agua congelada, que se dan especialmente en el océano, en las partes más digamos que con temperaturas muy bajas. Pero los icebergs tienen una connotación y digamos que unas características especiales, y es que el iceberg, aunque algunos se ven sobre la superficie muy grandes, la profundidad de estos icebergs son muchísimo más de lo que se elevan sobre las aguas. Y así somos los hombres. A veces vemos como ciertas circunstancias que se manifiestan exteriormente en la personalidad, en el carácter, en muchas cosas de una persona, pero lo que hay por dentro, la profundidad de ese problema, está en lo que sucede en su alma, en lo que sucede en su espíritu, en lo que estás pasando interiormente. Entonces, por eso la consejería cristiana no aborda los temas por encima, ¿sí? Lo que se ve por encima, sino que debe abordar los temas desde lo que hay dentro del hombre, y eso es muy importante. Por eso, todo lo que ustedes van a notar de una persona, que el rechazo, la culpa, los problemas de depresión, los problemas de maltrato, los problemas de yo no le caigo bien a nadie, yo no sirvo para nada, yo soy un fracaso, nada me sale bien, yo no tengo ningún talento, yo no soy nada especial. Todo ese tipo de cosas, personas rencorosas, con resentimientos, personas inseguras, personas inmaduras, aún rasgos en hombres amanerados, en mujeres con rasgos fuertes, digamos que con tendencias a fuertes, y que van marcando su carácter y van marcando su manera de ser, están arraigados en temas del alma. Así que por eso esta tarde o en este día vamos a tratar de profundizar un poquito en esos asuntos, y vamos a entender qué dice la palabra de Dios. Por eso, cuando una persona viene a consejería, lo más importante es empezar a enseñarles cuál es su verdadera imagen y su verdadera identidad en Cristo Jesús. Una persona sin Cristo tiene una imagen completamente distorsionada. Una persona lejos del Señor no sabe realmente quién es en Cristo Jesús. Ahora, partamos del hecho de que la mayoría de las personas piensan que venimos evolucionados del mono o del simio. Entonces imagínate la imagen y la concepción que puede tener el ser humano cuando piensa que es un animal, ¿sí? Y que es el proceso de una evolución de un primate. O sea, eso cambia completamente cuando les enseñamos algo que es tan básico, que dice la palabra de Dios, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces es muy importante ir a la imagen de Dios. Y cómo enseñarles a estas personas que no somos ni el resultado de la evolución, ni que venimos de los primates, sino que venimos de Dios. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y como nos hizo imagen y semejanza de Dios, entonces tenemos atributos y características preciosas como seres humanos. Los seres humanos, dice la palabra de Dios, que cuando el Señor creó al hombre, dijo que era bueno en gran manera. Y fue algo que Dios no dijo de la naturaleza ni de muchas cosas del hombre, dijo que lo que Él había hecho de nosotros como hombres era bueno en gran manera, y se alegró cuando nos creó. Así que lo primero que hay que destruir es que somos
que venimos de los monos, que somos un animal racional. Eso es una mentira que enseñaron hace algunos años, bastantes, pero que se quedó marcado en la ciencia, en la doctrina de colegio, universitaria, y eso ha marcado al hombre. Si soy un animal racional, entonces tengo que dejarme guiar por mis instintos de animal, y eso es una mentira. Entonces, lo primero que vamos a reforzar es que fuimos hechos y creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, todo nuestro ser empieza a tener un cambio. Si yo fui creado a la imagen de Dios, si fui creado a su imagen y semejanza, entonces yo no soy cualquier persona, soy importante para Dios, como creación de Dios. Pero ahora que somos hijos de Dios, ¿cuánto más? Porque una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Y lo dice allí la palabra en Mateo 5, 13 al 16. Yo quiero que vayas conmigo allí a la palabra del Señor. Mateo 5, 13, 16. Y vamos a leerlo. Yo te voy a ayudar a leerlo rápidamente. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Mira el verso 16 y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, el Señor dice de nosotros que somos sal y que somos luz. ¿De quién? Del mundo. Y que el Señor quiere que alumbremos con nuestras buenas obras. O sea, fíjate cómo Dios nos ve como hijos de Dios, como sal y como luz. Allí en 1 Corintios 6, 19, 20 dice la palabra del Señor, que es un texto precioso: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Mira el valor que le da el Señor al cuerpo. Mucha gente piensa que cuando se vuelven cristianos, sobre todo, que lo más importante es lo espiritual y se olvidan del cuerpo. Pero aquí está diciendo el Señor claramente: no ignores que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo ahora habita en nosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Cuando entendemos que este cuerpo que nosotros tenemos ya no nos pertenece a nosotros, de hecho nunca nos ha pertenecido, que es el templo del Espíritu Santo, empezamos a darle mayor valor a nuestro cuerpo. Y dice, porque es precioso el verso 20, dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Impresionante. Número 1, somos la sal y la luz del mundo. Primero, como les decía, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Número 2, somos la sal y la luz del mundo. Número 3, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y dice: por precio fuisteis comprado. Por precio, no cualquier precio, el precio de la sangre de Cristo. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Y Romanos 8, 14, 17 es precioso este texto. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjate en el verso 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, papito mío. Es lo que significa: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estos 3 versículos de Romanos 8 son impresionantes, porque aquí están diciendo muchas verdades. Nosotros ya no somos un barco que se mueve sobre las olas sin rumbo, que se perdió el timón. Somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Todos los que somos guiados, los hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y dice que el Señor no nos dio espíritu de esclavitud ni espíritu de temor, que Él nos dio el Espíritu Santo para que no estemos en derrota, y que es por el Espíritu que clamamos: Abba, Padre, papito mío. Y dice además que somos herederos de Dios
y coherederos con Cristo. Así que fíjense que solamente en estos 3 textos bíblicos encontramos una riqueza espiritual impresionante para poderle enseñar a las personas quiénes son en Cristo Jesús, cuál es la imagen de Dios en sus vidas. Esto cambia la manera de verse a ellos mismos y cambia su valor. No el valor para con Dios, porque siempre Dios nos ha dado valor, siempre nos ha amado, siempre nos ha valorado, siempre ha puesto en nosotros riquezas, dones, talentos. Dios siempre nos ha amado y nos ha valorado. El hombre es el que no se ama, el hombre es el que no se valora, pero cuando uno entiende a la luz de la palabra de Dios que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que ya no somos más extranjeros ni advenedizos, que somos el pueblo de Dios. Allí en primera de Pedro 2:9 dice: porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos en Cristo Jesús. Y como consejeros tenemos que profundizar. Hay cientos de textos bíblicos que hablan de la imagen de Dios, de lo que somos en Cristo Jesús. Así que es muy importante. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la culpa, ya no somos esclavos de la carne, ya no somos esclavos, somos libres en Cristo Jesús. Y es muy importante, ya no somos esclavos de la ley, ¿sí? Porque ahora somos hijos de Dios. Y esa identidad es importantísima, poderla enseñar, imprimir y llevar al aconsejado a que conozca quién es en Dios. Amén. Y también que entiendan que hay un plan de Dios. El plan de Dios para sus vidas. La palabra de Dios dice que Él tiene un plan. Este texto en Efesios 2:10 nos gusta muchísimo. Es un texto precioso porque dice que somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta palabra, hechura suya, significa la hechura. La palabra hechura es poema en el griego, y de este vocablo se deriva la palabra poema y denota una obra maestra. Imagínense que Dios diga que somos hechura suya, que somos su poema, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él determinó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aquí hay 2 verdades. Somos el poema de Dios, somos hechura de Dios, el poema, la obra maestra de un Dios perfecto. Y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para buenas cosas. Dios tiene buenas cosas para nosotros. Dios tiene un plan precioso para nuestras vidas. Y aquí me puedo quedar todo el día estableciendo, contándoles y que tomáramos notas de cualquier cantidad de textos bíblicos de lo que somos en Cristo Jesús. Digamos que este es un tema muy importante, y primero es la imagen de Dios, que el aconsejado, que la persona entienda quién es en Cristo Jesús y que hay un plan, un buen plan, un destino eterno que fue establecido por Dios de antemano para que andemos en esas buenas obras. Lo otro que es muy importante y es uno de los objetivos de la consejería, pero trabajando de adentro hacia afuera, ¿sí? Yendo a lo profundo del alma del aconsejado, es poder fomentar una comunión real con Jesucristo. Miren, en muchos años de consejería, gracias al Señor que ya tenemos, uno se da cuenta que la gente no ora porque las personas no creen que la oración cumpla o tenga un sentido, o que Dios escuche sus oraciones. Las personas no oran las personas no oran no solamente porque no tienen la disciplina o no sacan el tiempo, sino porque sienten que la oración no hace el cambio. Y no entienden el privilegio que tenemos como hijos de Dios de ir a la oración. O sea, ellos no han podido comprender que los únicos que podemos tener una audiencia privada con el Señor por la sangre de Cristo que está sobre nosotros somos los creyentes. Y no han podido comprender, porque no lo han entendido, que Dios oye el clamor de su pueblo. La palabra de Dios dice que pedamos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La palabra de Dios dice que si creemos, que si nos acercamos a Dios y creemos que le hallamos, Él galardona o premia a los que le buscan.
Entonces, el problema de la oración y de la comunión con Dios es porque las personas no conocen a Dios. Y al no conocer a su Dios, al no conocer a Dios que es bueno, que nos escucha, que Él oye nuestro clamor y que Él actúa a favor nuestro, pues no le ven valor a la oración. Por eso muchos cristianos sobre la tierra, digamos que eso es un mal de muchos cristianos, no oran, porque ellos no entienden el valor, el poder que hay en la oración, el poder ir a la presencia de Dios. Así que poder fomentar, enseñar. No, al aconsejado no hay que decir es que tú tienes que orar. No porque es que ora, clama. No, al aconsejado hay que llevarlo a entender por qué es importante que él busque a Dios. Por qué en la presencia de Dios sus ídolos caen. ¿Por qué en la presencia de Dios las preocupaciones se van? ¿Por qué en la presencia de Dios esa angustia y esa zozobra y ese desasosiego que ellos tienen desaparece? ¿Por qué cuando entro a la presencia de Dios y le busco en oración, le busco en adoración, todo mi ser es transformado? ¿Por qué pasan milagros en la presencia de Dios? Y eso es lo que hay que enseñarle a un aconsejado, el poder valorar, el pasar tiempo a solas con el Señor. No decirle tienes que orar. Si tú no oras no vas a cambiar, si tú no oras, no, es enseñarles por qué es tan importante buscar a Dios. La palabra de Dios en Amós 5:4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. O sea, más claro, es si yo busco a Dios, vivo. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios dice que Él vivifica nuestro espíritu. Él es el que hace que nuestra vida tome vida, ¿sí? Porque hay mucha gente que vive, pero no vive. ¿Sí? Porque vive angustiada, preocupada, asolada, triste, deprimida. Pero cuando uno busca a Dios, vive. El Espíritu de Dios viene y nos da vida, nos vivifica. ¿Amén? Entonces es muy importante el buscarlo y el poder entender que hay que dedicarle tiempo a la oración. Ninguna relación que valga la pena puede ser superficial. Y mucho menos la relación con Dios. La relación con Dios tiene que ser una relación donde yo le dedique tiempo de calidad, tiempo en el que yo aparto, oro, hablo con Dios todo el día y eso es una práctica importantísima, no solamente es ir a orar 1 o 2 horas en la mañana o en la noche, que es importantísimo poder apartar ese tiempo con Dios, poder decir, Señor, este es mi tiempo íntimo, solo y exclusivo para ti y para mí, para que tú y yo estemos juntos. Eso es muy importante. También es desarrollar durante el día esa comunión permanente con el Señor, poder hablar con Él, poder levantar nuestras manos y adorarlo, poder saber y ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Allí Isaías 55, 6, 8 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. El tiempo de búsqueda es importante. Y vuelvo a lo mismo, no es decirle tú tienes que orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, no. Uno tiene que enseñarle a las personas que uno va generando un hábito y una disciplina de buscar al Señor, de ir a la presencia de Dios y cuando ellos empiezan poco a poco a entrar en esa presencia y empiezan a percibir la gloria, los cambios, la transformación, ellos solitos van entrando en tiempos con Dios, que es lo que nuestros pastores nos han estado enseñando siempre, la importancia de la comunión con Dios, amén. Y obviamente indispensable el corazón, ¿sí? Que uno pueda tener y alimentar una relación con el Señor de corazón, porque uno tiene que disponer en su corazón buscar a Dios. No es si me acuerdo, no es si de pronto me sobra un poquito de tiempo, sino dice la palabra de Dios, y este es un texto bien lindo y muy importante en Primera de Crónicas, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. ¿Hay que poner nuestro corazón? Sí. ¿Hay que poner nuestro ánimo? Sí, en buscar a Dios. No es algo que viene por ósmosis, porque la oración tiene estorbos. Y hay que enseñarle a la gente que la oración tiene estorbos. Satanás estorba la oración, la carne estorba la oración, las ocupaciones estorban la oración, ¿sí? Y hay que enseñarles a ellos cómo poder superar esos obstáculos que Satanás, la carne y las circunstancias ponen a nuestra oración y decidir de todo nuestro corazón y todo nuestro ánimo en buscar a Jehová, nuestro Dios. Amén. Así que ahora vamos hacia un tema supremamente importante, además de fomentar una comunión real con Jesucristo, no una relación
religiosa o tradicional o de un ritual. Es que yo tengo que orar 1 hora, es que yo tengo que orar 2 horas, o tengo que orar 30 minutos, o tengo que orar, es que yo tengo que orar. No, es que yo quiero pasar tiempo contigo, Señor, y yo quiero alimentar, construir y desarrollar y cuidar mi relación con Él. Y es enseñarle al aconsejado eso. Obviamente, cuanto más para el consejero, porque acuérdense de esto, yo no le puedo decir a alguien que haga algo que yo no estoy haciendo. Yo no le puedo decir a una persona que viene con problemas financieros y no está diezmando y ofrendando, es que la salida está en el diezmo. Debes aprender a entender el privilegio que tenemos como hijos de Dios de diezmar, de ofrendar y enseñarle sobre el diezmo si yo no lo hago. Entonces nos hacemos falsos maestros. Y cuánto más cuando yo le digo a alguien, tienes que orar, es importante que ores, es importante que busques al Señor, y yo no lo hago. Entonces el primero que tiene que tener esa búsqueda real y apasionada con el Señor somos nosotros, los que estamos aquí sentados aconsejando a alguien, porque si no nos volvemos falsos maestros, nos hacemos gente hipócrita, le decimos a los demás qué hacer y nosotros no lo hacemos. Entonces es muy importante que el consejero primero todo eso que están aprendiendo lo pongan en práctica para sí mismos, para que luego, cuando yo ya lo he aplicado y he aplicado la palabra de Dios a mi vida, las enseñanzas del Señor a mi vida, yo pueda ser quien instruya a otros en el camino. Amén. Así que lo siguiente que vamos a hablar es la importancia de fomentar relaciones sanas. Mire, muchas veces las personas tienen problemas en sus relaciones familiares, laborales. Y esto hace que uno entienda que esa persona tiene problemas de carácter, ¿sí? El carácter es algo que nos pone en evidencia, mejor dicho, lo que somos es el carácter de las personas. El carácter, como lo tenemos aquí en esta imagen, es el sello que identifica a cada uno de nosotros y nos diferencia de las demás personas. Es producto del aprendizaje social. O sea, si a mí desde pequeñito me enseñaron a que no me tomo ni un centavo de otra persona, por más que me lo encontré por ahí, van a desarrollar en mí ese carácter de una persona íntegra, que no se toma nada que no es suyo, por ejemplo. Si a mí desde pequeño me enseñaron a no decir malas palabras, a no ser grosero, a no ser vulgar, a no ser una persona que maltrate a otras personas con sus palabras, yo voy a tener ese comportamiento en mi vida, porque el carácter tiene mucho que ver con la manera en la que yo fui educada y el aprendizaje social del medio en el cual yo me estoy desarrollando o en el cual me estoy moviendo. Así que el carácter es muy importante, y el carácter, cuando una persona tiene malas relaciones con todo el mundo, tiene malas relaciones con su esposo, tiene malas relaciones con sus hijos, tiene malas relaciones con sus compañeros de trabajo, tiene malas relaciones con sus padres, nos está mostrando que tiene un problema de carácter, ¿sí? Y es el eje de su salud mental, emocional y espiritual. Ahora, yo te pregunto, ¿tú qué crees que pasa con una mujer que sufre maltrato en su casa por su esposo? Todos los días de su vida, todos los días ha sido maltratada, todos los días le insulta, le dice que no vale nada, que no sirve para nada, todos los días tiene problemas con él. ¿Qué va formando en ella? Una raíz de amargura, de dolor, de tristeza, de desesperación, de inseguridad, y eso va generando en ella problemas de carácter. Y asimismo, uno atiende muchas veces mamás que tienen un genio terrible con sus hijos. Son mamás que los maltratan, que les gritan, que los castigan violentamente, porque reciben ese trato de su pareja o recibieron ese trato de sus padres o de sus abuelos que los educaron y fueron acostumbrados a eso. O tienen una raíz de amargura, de una falta de perdón terrible y descargan toda su violencia y su ira en sus hijitos. Entonces, fíjense la importancia de entender cuáles son las relaciones, cómo está ella desarrollando sus relaciones de familia, de pareja, con sus hijos y con sus padres, y lo importante que es cómo afectan esas relaciones su carácter. Este texto bíblico en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5,
es bien importante porque fíjense de lo que habla el Señor, lo que dice el Señor, perdón, acerca del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, o sea, malgeniados, gente histérica, gente de un carácter incontrolable, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahí están todos los rasgos del carácter de los hombres de los postreros días. Y yo te pregunto, ¿puedes pensar en alguien que tenga alguna de esas características? Ojalá no seamos nosotros mismos que tengamos alguna de esas características, y si las tenemos, hombre, tenemos que. A veces uno en consejería atiende personas que son súper lindas en la iglesia, ¿sí? Pero en su casa son soberbios, intemperantes, agresivos. Son personas que son personas difíciles de llevar, son personas amargadas, son personas que tienen algunos de los problemas que se describen allí en la palabra del Señor. Y entonces uno los puede llevar a la Biblia y mostrarles, mira, lo que el Señor habla del carácter de los hombres de los últimos días. Y contra eso tenemos que luchar, y eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo cambia Dios el carácter y cómo fomenta uno buenas relaciones? Así que fíjense que el texto anterior de 2 de Timoteo lo podemos complementar con 1 de Pedro 2:1. Dice que desechemos, dice desechando pues toda malicia, engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Imagínense. Entonces hagamos una lista y miremos qué de todo eso tenemos, porque la palabra del Señor es claro, tenemos que desechar todas estas cosas. Y es muy importante que las crisis de las personas, la soledad, la baja autoestima, aún los desórdenes sexuales, el bajo rendimiento en su universidad, en el colegio de los niños, en el trabajo, ¿sí? Ese bajo rendimiento esos problemas tienen base en las relaciones quebrantadas con los padres, con los hermanos, con los amigos, con los pastores, con los líderes y principalmente con Dios. Entonces, porque muchas veces las personas proyectan sus relaciones, sobre todo con sus padres, las proyectan a su relación con Dios. Una mala relación con un papá necesariamente quebranta la relación de esa persona con Dios, porque los padres tienen tal efecto, tal influencia en las personas, que los padres pueden facilitarle a las personas acercarse a Dios, o pueden, al contrario, impedir que esa persona pueda ver en Dios un buen padre, Padre bueno, Padre celestial. Así que es muy importante ir a la raíz de los problemas de las relaciones familiares, personales y sociales de las personas aconsejadas. ¿Y cuáles son los requisitos bíblicos para una relación sana? El amor. La palabra de Dios dice que permanece en la fe, la esperanza y el amor, y que el mayor de esos es el amor. Es el primero, ¿sí? Buen trato, el pedir perdón, el reconciliarse, evaluar y corregir nuestros propios errores, someternos, responder con bien así nos hagan mal, y sembrar cosas buenas en los demás. Esos son principios básicos para poder mantener buenas relaciones. ¿A costa de qué? De la soberbia de uno, del orgullo, de no ganar siempre. El pedir perdón es importante, saber que me equivoqué y voy pido perdón. Eso va a mejorar muchísimo las relaciones. Así que este tema de fomentar relaciones sanas es vital en las consejerías. Algo que yo creo que ustedes me van a escuchar decir, muy importante, importantísimo, fundamental, vital, porque todo lo que estamos hablando hoy, de verdad, que es importante en la consejería personal y en la consejería cristiana. Miren, un consejero no puede ser
quien trate, tenga un lenguaje ni religioso ni un lenguaje que acusa. La gente viene a la consejería a contarnos sus problemas. A veces sienten la necesidad de abrir su corazón y contarnos cosas demasiado íntimas y demasiado complejas y complicadas. Uno ve a esa persona a los ojos y uno dice, Dios mío, todo lo que hay en la vida, en el trasfondo cultural, social, familiar, personal de esa persona, de la persona con la que estoy, uno no se imagina al verla, pero ellos esconden secretos muy ocultos en su corazón que no quieren que nadie sepa. He atendido consejerías de mujeres abusadas violentamente por sus padres, por sus hermanos, por sus primos, por años, y nunca se lo contaron a nadie. Pero cuando vienen al Señor, la palabra de Dios dice que cuando el Señor viene y alumbra, las tinieblas tienen que huir. Entonces, cuando ellos vienen a Cristo, necesitan sacar eso. ¿Sí? Necesitan sacar esa oscuridad y esas tinieblas de sus vidas, necesitan recibir la sanidad interior, y muchas de ellas necesitan sacarlo, pero no saben cómo, ni con quién, ni cómo. Cuando vienen a la consejería, el Espíritu Santo de Dios les da la paz y la tranquilidad para que ellos puedan abrir su corazón y nos cuentan cosas muy, muy íntimas. Y entonces ellos no pueden recibir del consejero ni religiosidad, ni legalismo, ni condenación, ni acusación. Porque normalmente las víctimas o de maltrato sexual, maltrato físico, de abandono, de divorcios, se sienten culpables, sienten que fue culpa de ellos. Y entonces si se encuentran con un consejero que les afirma y les reafirma esa culpabilidad, podemos echar a perder la vida de esa persona. Entonces es muy importante que entiendas que como consejeros estamos llamados a dar palabras que sanan, que salvan, que restauran, que construyen. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios que edifica, no un Dios que destruye. El Señor, aun cuando nos exhorta y nos regaña, lo hace sentir a uno tan amado, ¿sí? Que uno llora cuando peca es porque siente el dolor de herirlo a Él. Cuando Dios trata con nosotros y nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón y nos disciplina, porque Dios disciplina a su Hijo que ama. Esa disciplina no nos destruye, esa disciplina nos edifica, esa disciplina nos transforma, esa disciplina nos lleva a conocer más del Señor, porque esa disciplina que ejerce el Padre es en amor a nosotros, es en amor hacia nosotros, no nos condena ni nos culpa. Jesús no condenó a la mujer que encontraron en adulterio, no la condenó pudiéndolo hacer. ¿Él qué hizo? Hija, ve y no peques más. ¿Dónde están los que te acusaban? Se fueron, Señor, y yo tampoco te acuso, tampoco te voy a juzgar. Ve y no peques más. Y esa mujer siguió al Señor todo el resto de su ministerio. Entonces es muy importante. A la mujer samaritana en el pozo no le dijo, sí, tienes este marido, este hombre con el que está tampoco es tu esposo, eres una pecadora, ve y te arrepientes, y si no te arrepientes te vas a ir al infierno. No, él le dijo, fue la única que le dijo que él era el Mesías, tan abiertamente como se lo dijo a ella, porque ella le dijo, me parece que eres profeta, ¿sí? Y él le dice, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías de beber. Y entonces ella le habla que sus padres adoraban acá, que los judíos adoran allá, y no sé qué. El Señor, y ella le dice, pues sabemos que viene el Mesías. Y el Señor dice, con el que estás hablando ese es, yo soy el Mesías. Imagínense, a una mujer samaritana, y fuera de eso que estaba con varios hombres. Porque Dios no nos juzga, el Señor nos levanta, nos revela quién es Él, y en esa revelación de quién es Dios, de quién es Cristo para nosotros, nos cambia la vida y nos transforma. Por eso el consejero tiene que ser una persona que da palabras de sanidad, de salvación, de restauración, todo es posible en Cristo, no te preocupes, puedes estar en el pozo más oscuro y más profundo, si tú te tomas de la mano del Señor, Él te va a sacar adelante. Porque Cristo es nuestra esperanza de gloria, Él es el amor de nuestra vida, Jesús es la esperanza. La palabra de Dios dice, como les explicaba ahora, el amor, la esperanza y la fe son fundamentos infranqueables del cristianismo. Recuérdalo, el amor, la esperanza y la fe son fundamentos del cristianismo.
Así que la esperanza, cuando yo hablo de esperanza, es muy importante que entendamos que la supervivencia humana se prolonga cuando hay esperanza. Nos gusta mucho lo que este evangelista Hal Lindsey escribió. Dice, el hombre puede sobrevivir alrededor de 40 días sin comida. Está comprobado. Alrededor de 3 días sin agua. Está comprobado. Alrededor de 8 minutos sin aire. Los que más aguantan. Está comprobado. Pero ni un solo segundo sin esperanza. Cuando una persona pierde esperanza, lo pierde todo. ¿Por qué? Porque la esperanza es creer y confiar en las promesas de Dios y su amor inagotable. Eso es tener esperanza. Porque cuando una persona sabe que Dios es bueno y que Él cumple sus promesas, no importa la situación que esté pasando, por triste, dura y desesperada, tiene esperanza. Y entonces se va a poder aferrar. A mí me encanta este texto bíblico que está en Hebreos 6, versos 17 al 20. Yo te invito a que por favor tomes tu Biblia y vayamos allí, a Hebreos 6, versículos del 17 al 20. Tú la vas a leer seguramente en la 1960, que es la Reina Valera. Yo te la voy a leer en la Nueva Versión Internacional y dice: Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible, ponlo allí en tu corazón, es imposible que Dios mienta, es imposible. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es nuestra esperanza? En que es imposible que Dios mienta y que Dios cumple todas sus promesas. Esa es nuestra firme ancla del alma. Por eso ustedes, no la traje, pero por eso ustedes verán que en Avivamiento usamos el ancla. Mi esposito me regaló un ancla y él también otra ancla, y nos ayuda a recordar que tenemos una firme ancla del alma, y es que Dios cumple sus promesas. Y por eso yo les recomiendo muchísimo que vayan a las predicaciones de nuestros pastores. Hay una predicación preciosa de nuestro pastor Ricardo que habla de la esperanza y del ancla del alma, precisamente basado en este texto de Hebreos 6, 17 al 20. Tienes que escucharla, es una predicación preciosa acerca de la esperanza. Así que como consejeros tenemos que impartir esperanza. Nosotros no somos heraldos de la culpa, nosotros no somos heraldos de la religiosidad, nosotros no somos heraldos de un evangelio de acusación, nosotros somos heraldos del evangelio de Jesucristo, que es esperanza para el hombre, de hallar salvación en Cristo Jesús, y con Él absolutamente todas las cosas. Amén. Muy bien, así que vamos entonces al siguiente tema, que es también muy importante como consejeros, es impartir y afirmar en la fe. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando un consejero tiene su corazón y su boca lleno de la palabra de Dios, y versículo tras versículo, sino como que le recita 50 versículos, sino como que basa su consejo en la palabra firme de Dios, está impartiendo fe, porque está hablando la palabra de Dios y el aconsejado está oyendo la palabra de Dios. Y a cada necesidad él está yendo allí con la palabra a impartir esa fe. Y es a través el consejero tiene, miren, ser consejero es un privilegio enorme y connota una responsabilidad inmensa. Uno puede destruir una vida con un consejo religioso, legalista, una falsa doctrina, un error doctrinal, o dándole un consejo como me parezca, como a mí me funcionó. Ciertamente el testimonio personal es importante, pero no sienta doctrina, sino uno como consejero tiene que impartir todo basado en esta preciosa palabra.
Y por eso dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Entonces impartimos palabras de vida, impartimos palabras de fe, ¿sí? Por eso Hebreos también habla, el Hebreos 11 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de león, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Que por fe. Entonces por fe nosotros podemos conquistar, hacer justicia, alcanzar las promesas, tapar la boca de los leones, apagar fuegos, evitar filo de espadas. Por la fe podemos sacar fuerzas de debilidad, por la fe podemos hacernos fuertes en batalla, por la fe podemos sacar corriendo ejércitos extranjeros, por la fe. ¿En nosotros? ¿En un sistema de gobierno? ¿En los hombres? No, por supuesto que no. Por la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahí es donde le enseñamos a las personas la importancia de la fe. La importancia del creer, la importancia de confiar en el Señor y sus promesas. Porque la fe no es algo que produzcamos. La fe no es algo que se produce como la adrenalina o como cualquier hormona que nuestro cuerpo produce. ¿Sí? Porque Dios nos creó así, que produce fe. No, que produce la hormona que necesitamos, y cuando una persona deja de producir esa hormona, el cuerpo entra en un desequilibrio y tienen que entrar con medicamento, con alimentos a que se produzca químicamente lo que el cuerpo necesita. Pero la fe no funciona así. La fe no es algo que producimos. La fe viene de Dios. Por eso dice la palabra, tened la fe de Dios. ¿Sí? Entonces la fe viene de Dios, y como viene de Dios, ¿cómo somos llenos de esa fe? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es llamado Espíritu de fe. Entonces, cuando somos personas llenas del Espíritu Santo, hay fe. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que, por la palabra de Dios, nosotros somos edificados en fe. Nuestra fe va a un aumento conforme a lo que nosotros leemos, a la palabra de Dios que estudiamos, a la llenura del Espíritu Santo. Amén. Así que es muy importante que nosotros entendamos que la fe es fundamental para el creyente. Hablamos del amor, la fe y la esperanza. Pero la esperanza ya la tocamos, y la fe. Entonces nosotros como consejeros impartimos fe, afirmamos en la fe, les enseñamos que ellos no han creído en un ídolo. En estos días estaba viendo cómo la gente tenía en un apartamento, en un balcón de un apartamento, tenían un ídolo así de gigantesco, no les miento, de una virgen, pero una cosa gigantesca, y la tenían de adorno afuera en un balcón. Yo digo, ¿para qué les sirve eso? Nosotros no hemos creído en ídolos, nosotros no creemos en un Dios que no ve, ni que oye, no. Nosotros hemos creído en el Dios todopoderoso, en el Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce, en el Dios de los cielos y de la tierra. Y eso es lo que hay que decirles a ellos. No hay ninguna. La Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y aquí hay unos textos bíblicos preciosos y poderosísimos. La fe es un escudo con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno, como lo dice Efesios 6:16. En 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Es importante la fe? ¿Es importante impartir fe? Por supuesto, en una persona que necesita ser restaurada, totalmente importante, es muy importante. Así que ahora vamos a hablar de un tema que es procurar la restauración de las personas. Y esto requiere cooperación por parte del aconsejado, y en muchos casos de la familia o los amigos del aconsejado. Y este proceso puede llevar mucho tiempo o no, depende mucho de la disposición del aconsejado. Siempre procuremos la restauración de las personas, de sus relaciones. A veces hay personas, sobre todo mujeres,
que tienen un dolor muy grande hacia su esposo, vive con él, el Señor lo salvó, el Señor lo rescató a los dos, el Señor entró a ese hogar y ha hecho cosas tremendas, pero su relación de pareja sigue siendo muy mala, está quebrantada porque ella no puede perdonar la infidelidad del pasado, que él era alcohólico, que la maltrataba, bueno, tantas cosas, no ha podido perdonarlo. Entonces hay que entrar en un proceso de restauración de ella y de él, y ahí necesitas que el esposo haga parte de ese proceso de restauración. Es muy importante que así sea, porque muchas veces tenemos que invitar a los miembros de la familia que vengan a ser parte del proceso de consejería para sanar también. Y cuanto más si son una familia cristiana, llevarlos a perdón, llevarlos a la reconciliación, llevarlos a volver a empezar, a un nuevo comienzo, a borrón y cuenta nueva, a dejar el pasado atrás, a saber que la sangre de Cristo limpió ese pasado. Eso es supremamente importante. ¿Cuán importante es la restauración de una persona? Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios, que es el único que sana un corazón quebrantado y roto. Él es el único que puede hacer un cambio real en la vida de una persona. Nosotros somos, ¿qué? Vasijas, instrumentos. Y Dios permita que seamos instrumentos útiles para que Él nos pueda usar, pero el poder es de Dios. Y si nosotros ministramos la consejería con esa claridad, vamos a ver vidas transformadas, vidas cambiadas. Cuando a nosotros nos interesa la persona y no el problema, ¿sí? Porque a veces la persona necesita un proceso. Puede ser largo, corto, más o menos. Y tenemos que interesarnos en la persona. Tenemos que saber que hay personas que llevan más tiempo que otras. Hay personas que les cuesta un poquitico más entender las verdades espirituales, ¿sí? Pero si tiene el deseo, si tiene la disposición, si quiere hacerlo, el Espíritu Santo le va a ayudar. Entonces es muy importante que entendamos que en este proceso de sanidad interior, de liberación, de restauración, hay enemigos. Y Satanás es el enemigo. Entonces uno tiene que ser como consejero consciente de eso y también decírselo a la aconsejada. Obviamente sin meterle miedo, ¿no? Eso sí, prepárese que el enemigo se le va a poner, no, pues ella va a salir asustadísimo o asustadísima de la consejería, no, pero que sí sepa que en la medida en que uno empieza a tomar decisiones por el Señor, cosas empiezan a pasar en el mundo espiritual y en la vida de uno. Cuando yo decido perdonar a un esposo maltratador, ¿sí? O decido dejar atrás la infidelidad de mi esposo, decido seguir adelante por mi hogar, por mis hijos o por lo que sea, pues Satanás va a poner una resistencia y él no va a querer que eso sea así. Si yo decido ser libre del abuso sexual, que por años fue víctima una mujer o un hombre, por años víctima, una vez lo abusaron y eso lo marcó toda la vida, y decide dejar atrás ese pasado, Satanás va a querer levantarse para impedir que sea libre. Pero entonces uno como consejero no los asusta, sino que les enseña y les previene que la palabra de Dios dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, sobre nosotros y con nosotros, que nos ayuda a librar todas estas batallas. El nombre de Cristo, la sangre preciosa de Cristo, todas las promesas que el Señor nos ha dado para salir adelante. Hay que vencer esa resistencia, pero también hay una resistencia en el aconsejado, la duda, la incredulidad, ¿sí? Si ellos no creen, si ellos dudan, pues vamos a tener problemas en el proceso de consejería. Entonces hay que ayudarlos en todo. Por eso les decía, es importante impartir fe, porque la fe, ¿sí?, les va a ayudar a entender que esto es real, ¿sí?, que es Dios obrando en sus vidas. Así que ocupémonos del alma y pidamos a Dios que nos dirija, que nos dé sabiduría, que nos ayude a entender qué es lo que está pasando en el corazón de esta persona. Todos son diferentes, todos. Hay conductas o hay cosas que uno puede ir identificando que se parecen. Hay como un cierto tipo de conductas, de actitudes, de cosas que se parecen, porque somos seres humanos, pero cada caso es muy, muy, muy personal, muy individual, y tenemos que ocuparnos del alma de las personas e ir a lo profundo
Y eso exige al consejero compromiso y exige al consejero amor. ¿Ve? Así que nosotros esperamos que este haya sido un tiempo de mucha bendición para ti, como lo fue para mí. Para mí es un privilegio enorme estar acompañándote en esta formación en la Escuela de Consejeros. Vuelvo y te digo, nuestra oración es que como empezaste esta escuela la finalices totalmente, y todo este grupo precioso que empezó esta escuela la finalice, y el Señor tome de sus vidas para que puedan ser sal y luz, para que puedan ser bendición, para que si está de parte de Dios hacer ese llamado, para que pueda ser parte del equipo de consejeros de la iglesia. Ora al Señor, pregúntale si es lo que el Señor quiere para tu vida y seas ese vaso útil. Pero también estas son herramientas fundamentales para ti como creyente y para hacer bendición para otros. Así que de verdad esperamos vernos próximamente en las siguientes clases de consejería, y vamos a cerrar con oración, vamos a cerrar en adoración, y no te pierdas la siguiente clase de consejeros. Ahora, importante, no te despegues del avivamiento. Te puedes conectar a través de YouTube como Avivamiento Bogotá, de Facebook, de Instagram, a través de ABN Canal 41. Puedes conectarte también a través de la emisora. Ahora estamos en 1280M, gracias a Dios regresó la emisora. Está el Canal 1 los domingos a las 9 de la mañana, pero estamos todos los servicios de domingo a las 10 en vivo y en directo con nuestros pastores. Viernes 7 de la noche también a través de enlace y de todas nuestras plataformas www.avivamiento.com. Allí también nos puedes ver. Así que todos los medios están dispuestos para que estés conectado. Y lo que no te puedes perder, Noches con Jesús, todos los miércoles a las 7 de la noche con nuestros pastores. Si dices yo soy Avivamiento, por favor envías un mensaje, un WhatsApp al número que te vamos a colocar aquí. Lo puedes hacer el martes muy temprano y ahí te va a aparecer el link de ese miércoles para Noches con Jesús. No te lo puedes perder, e invita a un creyente, invita a alguien de Avivamiento a que juntos estemos ese tiempo maravilloso con nuestros pastores en Noches con Jesús. Bueno, así que vamos a orar y vamos a terminar este tiempo dándole gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso en tu presencia, Señor. Gracias por todas las cosas preciosas que nos recordaste y que nos enseñaste hoy. Ayúdanos a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que nosotros podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos vivir conforme a tu santa y preciosa palabra. Para que un día, Señor, tú nos tengas por dignos de servirte y de ser de bendición para nuestros hermanos, Señor. Padre, hoy te pedimos que guardes y grabes en nuestro corazón, en nuestra mente sí, pero en nuestro corazón y en nuestro espíritu cada palabra que nos diste esta noche, Señor, y podamos avanzar y podamos seguir creciendo en el conocimiento tuyo, Señor, porque este es el todo del hombre, en conocerte y entenderte, Señor. Te damos gracias, Padre. Yo te doy gracias por este grupo precioso de tus hijitos, de tus servidores, que han decidido tomar esta escuela. Yo te ruego, Padre, que tú los lleves hasta el final, que les des las fuerzas, que les des el tiempo, que le aparejes todo lo necesario y ellos puedan ir hasta el final, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.